Daremos comienzo a nuestra sesión. Bienvenida, señora ministra, con su asesor y los que están presentes acá. Y el señor Caballero, ¿qué pasa? Juan Carlos, el señor Stuben. Adelante, de CONACER. Sí. El acta de la sesión 41 se dio por aprobada por no haber sido objeto de observaciones. El acta de la sesión 42 queda a disposición de las señoras y señores diputados. El señor secretario dará lectura a la cuenta. Señor presidente, se ha recibido proyecto iniciado en moción de los diputados señores Durán, don Jorge Castro, don José Miguel Desbordes, Fuensalida, don Gonzalo Longton, Rey y Sauerman, que modifica la ley de tránsito para exigir la incorporación de elementos de seguridad para la protección de los pasajeros en vehículos de transporte escolar. Un oficio de su excelencia el presidente de la República, por el cual hace presente la urgencia calificada de simple para el proyecto que modifica la ley de tránsito lo tocante a la infracción consistente en estacionar en un espacio destinado a vehículos para personas con discapacidad, sin derecho a ello. Oficio de la señora ministra de Transporte y Telecomunicaciones, mediante el cual informa sobre el Programa Nacional de Fiscalización. Durante el año 2017 indica que prestaban servicio de transporte irregular alrededor de 4.800 vehículos, los que fueron incautados y pasados en denuncia al juzgado de policía local. Y durante el año 2018, 5.139 de ellos también fueron denunciados al juzgado de policía local competente. En seguido oficio del secretario general de la Corporación, mediante el cual informa que la sala no accedió a remitir a la comisión para su estudio el proyecto de ley iniciado en mociones refundidas que establece la obligación de soterrar el cableado que pudiera afectar a los lugares declarados monumentos históricos. Luego, solicitudes de 3 personas en que exigen la incorporación de elementos de seguridad para la protección de pasajeros en vehículos de transporte escolar. Solicita modificar la ley de tránsito para que los ciclistas y motoristas porten chalecos reflectantes en función de evitar accidentes de tránsito. Y por último, que se modifique también la ley de tránsito para consagrar como inhabilidad moral para la obtención de licencia de conducir profesional en transporte público aquellas personas que hayan sido condenadas por delitos de carácter sexual. Esa es la cuenta, presidente. La palabra sobre la cuenta, señoras y señores diputados. Bien, se ofrece la palabra en varios. Diputado René García. Gracias, señor presidente. Señor presidente, sé que la comisión está con varios proyectos. Hay una organización en Villarrica que me ha pedido que si los puede recibir la comisión, ellos quieren exponer sobre la segunda faja de Freire a Villarrica. Y es un tema bastante interesante que los tiene a toda la zona ya bien preocupados. Es una comisión que no tiene nada que ver con gobierno ni con nada, son particulares. Todos son ingenieros, arquitectos que se han dedicado a recuperar datos y ellos quieren que lo reciban, presidente, cuando la comisión lo estime conveniente. Yo le expliqué que habían varios proyectos que tenían su urgencia, qué sé yo, así que yo creo que a lo mejor en el mes de junio, presidente, se podría recibir. Lo dejamos a usted facultado para que les haga la invitación, yo le voy a dar los datos y yo le voy a dar los datos, lo voy a hacer llegar a la comisión. Espero, presidente, que pida el asentimiento de la comisión para que puedan venir a exponer. Ellos quieren una media hora y con eso basta, creo yo, 20 minutos, media hora. Bien, hay una propuesta. Pero por lo mismo, diputado Mulet. A propósito, señor presidente, quiero yo pedir también que sea recibido en esta comisión un grupo de vecinos, la Junta de Vecinos y el Comité de Agua Potable de una localidad rural muy importante, muy antigua de la región de Atacama, de la provincia de Copiapó, que se llama la localidad de Totoral. Esa comunidad ha sido afectada por una resolución de la Dirección General de Aguas, que los hechos la ha dejado sin aprovechamiento de agua al dividir una cuenca por una resolución que se dictó el 30 de enero del 2019. Al dividir una cuenca y dejó la parte donde se encuentra la comunidad y los agricultores históricos sin mayores derechos de aprovechamiento de agua y dejó en una parte alta derechos de aprovechamiento de agua donde hay un solo propietario, que es una gran empresa, digamos. Cambiando, digamos, el sistema y dividiendo por primera vez la cuenca, que nunca se había dividido. Entonces es un tema bien complejo. Ahí hay una comunidad muy antigua que tiene más de 400 años, un pueblo, por lo demás muy hermoso, y dictada por el director general de agua subrogante en el mes de enero del 2019, sin ningún tipo de comunicación previa ni consulta ciudadana, se ha producido esta resolución que le afecta gravemente
Entonces, antes de hacer nada, me gustaría, presidente, y si los miembros de la comisión lo estiman pertinente, poder invitar, más bien aceptar la solicitud de esta Junta de Vecinos y Comité de Agua Potable para que vengan a la comisión y citar en el mismo momento al director general de la DGA para ver si se puede resolver el tema, para ver en profundidad el tema. Y a propósito de lo que plantea el diputado René Manuel García y del trabajo que tiene la comisión, podríamos, presidente, fijar a lo mejor un día en el mes de mayo, de junio, un día lunes y hacerlo en Santiago. A veces es más fácil para la gente que viene de regiones que venir para acá, ver un día lunes en la mañana una sesión de 1 hora y media para recibir a estas personas que nos piden audiencia. Para la gente de Totoral se les juega la vida, o sea, es un tema muy, muy relevante. Por eso que piden venir a la comisión y yo creo que sin lugar a duda hay algo que debe aclararse en esa situación. ¿Sí le Diputado García. El diputado Muley y yo, que facultemos al señor secretario y a usted para que decidan el día y el lugar. Puede ser aquí o en Santiago, donde les quede más cómodo, ¿no? donde pueda del tiempo para hacerlo. En el mes de junio tendría que ser ya, porque ahora estamos todos ocupados, creo. En junio. Junio, ¿sí? Junio, la primera semana de junio, la puede primera ser. de junio. Sí, El primer lunes. sí, sí. ¿Estaríamos de acuerdo todos Sí, con la propuesta de sí. Primer lunes de diputado junio. García y Mulet? Sí. Se aprueba. Gracias, presidente. Le damos la facultad a nuestro secretario para que organice. Tienen que dar los datos, sí, de las organizaciones para que... Y al director de la DGA. Hacemos una sesión de audiencia. ¿Puede ser? Una sesión de audiencia porque esa va a ser una sesión extraordinaria. Lunes en la tarde. Ya, ahí no. Ya. Se aprueba entonces. Bien, la palabra en varios. Diputadas, diputados. Diputado Mulet. ¿Puedo pedir un oficio, cierto? Pide el oficio, ¿no? Este es un oficio, mire, dado que estuve en esta semana distrital, bueno, como todos nosotros recorriendo nuestras zonas, y me preocupé una cosa especialmente, que yo sé que se ha hecho un esfuerzo, se ha trabajado, pero ya se acerca el invierno y la situación en la cuenca del Valle de Chañaral, que sufrió aluviones gravísimos el año 2015 y el 2017, los trabajos de contención, más bien trabajos preventivos para contener afluentes de agua como los que recibieron localidades tan importantes como Diego de Almagro, El Salado y Chañaral, que de una u otra manera se han establecido como necesarios por parte de las autoridades del Ministerio de Obras Públicas, no se han realizado. Y la gente está muy preocupada, obviamente. Cada vez que hay nubes, la verdad es que ya empiezan a arrancar para los cerros la gente porque tiene terror de que le pase lo que le pasó el 2015, el 2017, que fue terrible y que todo el país se enteró. Entonces, debo decir que hay trabajos, o sea, algo se ha hecho, pero son trabajos muy menores o muy localizados. Pasé por El Salado, que es una localidad minera muy importante, y obviamente no tiene ni un puente para cruzar de un lado al otro de la cuenca del río Salado, que se llama, y bueno, y en Chañaral también los trabajos son pocos, en Diego de Almagro también. Entonces, yo quiero pedir que se oficie al ministro de Obras Públicas con la finalidad de que se aceleren los trabajos. Yo sé que hay planificación, que se han aprobado algunos diseños, que se han hecho algunas cosas, pero es del todo insuficiente. O sea, aquí puede haber nuevamente una desgracia si es que llueve tan copiosamente como ocurre, y a propósito de los efectos del cambio climático, ya en 2 años, 2015-2017, ocurrieron hechos similares, meteorológicos bastante complejos. Entonces es muy importante. La gente está obviamente en una situación compleja, de nervios y con razón, y a mí me gustaría saber qué está pasando con las obras de envergadura que se tienen que hacer para evitar este tipo de desastres. Así que en ese sentido le pido un oficio al señor ministro de Obras Públicas respecto a las obras fundamentalmente preventivas de contención de aluviones en los sectores de la comuna de Diego Almagro, ciudad de Diego Almagro, en la comuna de Chañaral, localidad del Salado, y en la comuna y ciudad de Chañaral. Gracias, su señoría, si hay acuerdo. ¿Se acuerda entonces? Sí. Gracias. Ya. ¿Algo más en varios? Ya. Continuando con nuestra tabla,
La presente sesión tiene el propósito de continuar la discusión en particular del proyecto de ley iniciado en mensaje que crea un sistema de tratamiento automatizado de infracciones de tránsito y modifica las leyes número 18.287 y número 18.290, boletín número 9252-15. Tiene carácter de urgencia suma. Bueno, están invitadas, que se encuentran presentes, la señora ministra de Transporte y Telecomunicaciones, bienvenida, don Juan Carlos González, su jefe de gabinete, la señora Lorena Araya, jefa de división, y Josefina Ubner, asesora legislativa, bienvenida. También están los señores de CONACET, don Luis Alberto Stuben, y director jurídico y don Gonzalo Chacón, asesor. Bienvenidos todos. Yo quería solicitar la unanimidad de la comisión, si es posible, por petición de la diputada Jenny Álvarez, quien se encuentra un poco delicada de salud, no pudo estar en esta sesión. Se encuentran integrantes del movimiento contra el exceso de velocidad. Así es, ¿cierto? Don Axel, ¿no? Y quería pedir la unanimidad para antes entrar a discutir los artículos que nos faltan. Que pueden exponer ellos. Si le pudiésemos dar un par de minutos. Sí, para exponer. ¿Perdón? Claro. ¿Qué pasa? De todas maneras están pidiendo la palabra cada diputado Pérez. Presidente, bueno, le damos la unanimidad para que puedan intervenir las personas que usted nos acaba de solicitar. Pero previo también a la Tocati, hemos, la diputada Sandón, el diputado García y quien habla, ingresado algunas indicaciones. Pero hay una indicación que es al actual artículo 2 de la ley, que ya fue votado, que me parece de todo sentido que pudiésemos reabrir el debate, toda vez que no solo para darle coherencia al texto, sino que también repasando y viendo lo que los jueces de policía local han manifestado. Y por su intermedio, presidente, cuando usted lo disponga, cuando empiece la discusión ya, una vez que escuchemos a los invitados, el Ejecutivo puede dar su opinión respecto a reabrir para agregar una frase en el artículo segundo, en la letra E de aquel artículo. Y como ya se votó, solicito por su intermedio a la comisión el reabrir para poder analizar esta indicación. Los otros corresponden a artículos que no se han votado, por lo tanto van a ir viéndose en la medida que los vayamos votando. ¿Le parece la solicitud, gracias, diputado Pérez? Diputado Mulet. Sí. Por eso, discutirla. ¿Unanimidad? Ya. Bien, don Axel. Ahí. Don Axel, perdón que interrumpa. Don Axel, que entiendo la organización es muy importante, su exposición también se refiere a la ley CATI, ¿cierto? Dice relación. Sí. Perfecto. Nos da su nombre y su organización por el acta. Mi nombre es Axel Rambo, soy el secretario del Movimiento contra el Exceso de Velocidad Letal, que es una asociación ciudadana que trabaja para reducir el número de muertes en siniestro de tránsito por el exceso de velocidad. Presidente, empezamos este movimiento después del fallecimiento de mi novia, Melody Fong, por un conductor imprudente y reincidente, que ya había matado antes en el tránsito. Nuestro caso no es algo excepcional. Hay 2.000 muertos al año en el tránsito y 60.000 heridos. Y esta cifra no ha cambiado desde los años 70. Es un problema de salud pública muy grave y que se debe tratar como tal. En el mundo, la medida que fue más exitosa, una de las más exitosas, fue el uso de tecnología para controlar la velocidad. Un estudio de 2011 de la Universidad Católica muestra que en Chile se podría reducir en un 10% el número de muertos
con este Sí, medida. por favor. Ese representa 200 personas al año, entonces 4 personas a la semana. ¿El accidente fue en Chile? Sí, mi novia es chilena y fue en Chile. De hecho, su mamá está detrás mío y la mamá del joven que fue matado por el mismo conductor también. El mismo conductor, no todas personas sin tener... Básicamente en los años 90 y al principio de los años 2000, el fotoradar se implementó en Chile. Hubo muchos problemas de implementación y el debate público llevó a terminar con esta medida. Pero hay estudios que mostró que el nivel de la seguridad vial salvó vida, contribuyó a reducir el número de muertos y básicamente ese retraso que se hizo en el año 2000 ha tenido impacto muy grande. Básicamente muchas personas fallecieron porque en el año 2000 el gobierno y el Congreso hizo este retraso. En 2013 el proyecto CATI fue firmado por el Ministerio de Transporte y pensamos que este proyecto es muy importante y que puede salvar mucha vida y que debería tener una prioridad, siempre tener la prioridad máxima. Tenemos solo 2 observaciones que pensamos que podría mejorar el CATI. La primera, y yo creo que ya se discutió acá, de básicamente tener que el fondo del CATI vaya a la seguridad vial y al transporte en general. Entonces, con 4 puntos principales: mejorar la infraestructura, mejorar la educación vial, apoyar a las víctimas y también mejorar los sistemas de emergencia. Entonces, si hay un accidente, que los sistemas de emergencia pueden llegar más rápido para ayudar a las víctimas. El otro cambio que pensamos útil en el proyecto CATI es un cambio para subir de 20 a 30 el límite entre infracción grave y gravísimo. Significa que mañana, si se aprueba el CATI como tal, ir a 61 en una zona de colerio no significará una suspensión de licencia. Para nosotros parece muy peligroso en zona de colerio y también en zona urbana, donde este tipo de velocidad puede ser letal. Si una zona de 30 significa que hay muchos peatones, muchos niños que pueden cruzar a cualquier momento, y significa que si lo atropella a 50 ya es muy probable que va a morir. A 60 estamos seguros que el niño no va a sobrevivir. Entonces pensamos que al menos en zona de límite de 100 de zona urbana o de colerio se debería cambiar esta indicación, este cambio. Y para terminar, yo quería solo reforzar que este proyecto puede salvar 4 vidas a la semana. No es solo una cifra, son personas que fallecieron y que no hubieran fallecido si los fotoradares no fueron discontinuados en 2002. Y también el Ministerio de Transporte ha hecho mucho cambio para pro movilidad y pro seguridad vial, como la ley de conveniencia vial y la limitación de velocidad en zona urbana. Y pensamos que sería un retraso el CATI debería ir en esta dirección, de luchar para la vida, para reducir el número de muertos. Eso, gracias. Bien, don Axel, ¿alguna pregunta, diputado o diputada? Yo no entendí una parte. Cuando él expone una parte no te escuché bien respecto de... Tú propones que los recursos de las multas vayan a algunos objetivos distintos de la ley. Si lo pudieras repetir para que me quede claro. Sí, básicamente, por ejemplo, tomo el ejemplo de Francia. En Francia, 92% de los fondos del sistema automatizado de control de velocidad van al transporte o a la seguridad vial. Entonces nosotros queremos que hoy en día 15% van a ir al fondo común municipal y 85% al Estado. Nosotros queremos que una mayor cantidad se va para mejorar las vías, mejorar la educación vial y apoyar a las víctimas que no tienen apoyo hoy en día en Chile. Gracias. Diputado Ilavaca. Sí, presidente.
Muchas gracias, Axel, por la exposición. Este es un tema que acabas de plantear, un tema que ya fue debatido en la comisión. En lo particular, mi propuesta al Ejecutivo fue exactamente lo mismo que tú acabas de señalar. Es decir, necesitamos ver de qué manera podemos invertir, primero, en educación, más educación, y segundo, en medidas de seguridad que es necesario implementar, ¿ya? Pero lamentablemente, y el proceso de discusión hoy día, es que la implementación de una medida como esta implica que el Ejecutivo tiene que cambiar el proyecto de ley y tiene que ir a Hacienda y tiene que ir a SECPRES, y eso va a implicar que vamos a tener una demora de no sé cuánto tiempo más. Es decir, yo soy 100% partidario de lo que tú señalas, pero tendido además la cifra que tú entregas, de que a la medida que pasan y pasan las semanas, hay 4 personas fallecidas más a la semana. Yo creo que hoy día el sentido de urgencia nos hace apretar rápidamente que saquemos el CATI lo más rápido posible, pero en la mira de lo que tú acabas de señalar, yo soy absolutamente un defensor, y en eso, ministra, reitero lo que dije en aquella oportunidad. Saquemos rápido el CATI, pero veamos la posibilidad en algún momento de establecer un fondo especial para la seguridad vial, un fondo especial para la educación vial, porque a la medida que no seamos capaces de entender de que necesitamos educar más a nuestros conductores y a nuestros peatones, van a seguir existiendo accidentes del tránsito. La velocidad es uno de los temas importantes, pero insisto, yo creo que falta mucha educación en términos de del manejo y de los peatones en particular. Eso nada más, presidente. Gracias. Gracias. Diputado Jimena Osandón. Gracias, presidente. Sobre el segundo punto que Axel indica, lo estuvimos conversando y a mí me parece que tiene mucha razón, que cuando se habla de 20 kilómetros más en una zona de 30, no es lo mismo que 20 kilómetros más en una carretera, por ejemplo. El peligro es mucho mayor, y él lo ejemplificó con los niños, zonas de niños. Y en el CATI, yo no sé, presidente, por su intermedio, preguntarle a la ministra, pareciera que no hace esa distinción, sino que lo estandariza en una sola, en 20 y creo que a 30, lo quería en un solo porcentaje, pero está claro que no es lo mismo 20 kilómetros más en una zona donde hay colegio, hospital o lo que sea, es bastante más riesgoso, grave, lo que sea, que en una carretera, eso. Así que esa es la pregunta que yo quiero hacer al Ejecutivo, si tiene alguna racionalidad eso que se puso. Gracias. Ya. Gracias. Le respondo así que señora ministra. ¿Sí? Tiene la Muchas palabra. gracias. Sobre el primer punto del destino de los recursos, yo coincido con lo que se ha planteado acá del diputado Ilavaca, perdón, Ilavaca, perdón. Compañero Ilavaca. Es que estoy perdiendo la memoria a corto plazo. Reparo mi error, diputado Ilavaca. Coincido con su planteamiento. Yo creo que aquí la urgencia se mide o la demora se mide en vidas perdidas. Es un impacto muy fuerte. Y conocemos los trámites de volver a formular el proyecto, pasar por Hacienda, pasar después por SECPRES. Creemos que es posible avanzar. Ojalá aprobar el proyecto y despacharlo lo antes posible, y nosotros sí podemos comprometernos a seguir en el esfuerzo de hacer las modificaciones que sean necesarias para perfeccionarlo. El compromiso que nosotros tenemos con que estas medidas de seguridad sean lo más efectivas posible es abierto y declarado, y nosotros lo vamos a mantener. Entonces, también creo que esa opción es la que tenemos que tomar más bien por razones prácticas, que es avanzar en lo que ya llevamos desarrollado, si no tenemos que casi partir de cero. Respecto a las diferencias de velocidad, es cierto que la ley no hace diferencia, y en la ley de tránsito no las hace tampoco, pero tampoco es tan evidente que 20 kilómetros por hora más en una carretera sean menos dañinos que 20 kilómetros por hora más en una zona de baja velocidad. Es una diferencia mayor, pero el riesgo que se produce o el nivel de descontrol del vehículo, dada el límite de velocidad que se ha establecido, puede ser bastante parecido. Entonces, desde el punto de vista del daño, es igualmente fuerte, digamos.
Creo que, claro, pasar en una zona de 30 donde hay un colegio a 50, que ocurre, uno lo ve frecuentemente, tiene un riesgo importante, pero pasar 20 kilómetros en la carretera, justamente por la velocidad a la que se conduce, puede también tener una implicancia de accidente grave. Gracias. Diputado González y después diputado García para entrar en... Sí, sobre la distribución de los fondos ya dimos una discusión y la perdimos. Se declaró inadmisible. Y el Ejecutivo planteó que por los plazos, ¿verdad?, se va a plantear. Yo quisiera concentrarme en lo otro, en el aumento del el margen de velocidad para que se declare gravísima o grave. En el fondo es eso. Entonces acá hay un intento de aumentarlo de 20 a 30, lo que significa en la práctica que si el límite es 120 y alguien va a 150, todavía es grave. Y a 151 sería gravísima, ¿sí? Y hay una diferencia práctica para efectos del CATI porque las graves se multan en el CATI y las gravísimas van al juzgado de policía local. Entonces yo entiendo que esa es la intención de quien redactó esto originalmente, de poder, ya que no sea 20, sino que 30, para que más infracciones pasen al CATI y menos a juzgado de policía local. Pero eso pudiera ser algo deseable, que haya más en el CATI que en el juzgado de policía local. Sin embargo, desde el punto de vista del conductor, estamos entregando un mensaje súper equivocado. Lo que estamos diciendo es que si alguien en una carretera que dice 120 va a 150, es lo mismo de grave que si va a 140. En el fondo lo que estamos enseñando es que pasarse en 30 kilómetros por hora es algo que no es gravísimo, ¿sí? Y no tiene las mismas sanciones en la ley que hacerlo a menos de 30 o 30 o menos. Entonces creo que ahí equivocamos el sentido de lo que queremos conseguir con este proyecto, porque ya dijimos al principio, lo dijo el Ejecutivo, la intención no es que haya más infracciones, es que haya menos. Y no es para recaudar. Entonces, esto tendría que ir, en el fondo, orientado a cambiar una conducta. Entonces, ¿qué conducta estamos incentivando al hacer este cambio de 20 a 30? Estamos incentivando en términos contrarios a lo que queremos lograr, la conducta. Entiendo que en términos administrativos pasa algo que el proyecto sí quiere, que es que se resuelvan y que se multen y que se pague online, se notifique online. Entonces, ahí estoy de acuerdo. Pero creo que es un tremendo error. Entonces, yo estaría por aprobar la indicación número 40 de la diputada Álvarez para eliminar este artículo y dejar el límite de las gravísimas en 20 kilómetros extra. O sea, si el límite es 50, que fue lo que dijimos, o lo que quedó establecido, a menos que haya una señalética distinta dentro de una ciudad, bueno, serán 70 el límite para considerarse grave y no pasar a gravísima, y no 80. Eso es, presidente. Gracias, diputado González. Diputado García. Presidente, mire, lo que yo he escuchado la discusión y me reuní, tuve la suerte de conversar largo en la mañana con don Axel y la señora Andrea, y una cosa me hacía fuerza. Es distinto decir 20 kilómetros más da una velocidad de 50, perdón, de 30. 20 kilómetros más, todo el mundo, no me entrará en matemática, que son 50 kilómetros por hora, en una zona de colegio, una zona con... pero es distinto decir que se va a aceptar un 20% más de la velocidad, que serían 6 kilómetros, no 20. No sé si me voy explicando. Si tú vas a 30 y te pones, se aceptará como velocidad, no para hacer una falta grave, un 20% más, son 6 kilómetros más. Serían 36 kilómetros. Pero si tú dices hasta 20 kilómetros más, tienes que sumarle a los 30, los 20 son 50. Entonces, por eso es que es bueno a veces poner un porcentaje y no kilómetros. No sé si me explico bien. Porque si tú le pones
En la carretera usted puede andar un 70% más. Son 170 kilómetros por hora. O sea, 170 es una locura, por decirte algo. Mientras que si tú le pones, mire, vamos a tener una tolerancia en todas las velocidades permitidas de un 20, un 30%, por decirte algo, inmediatamente bajas tú el margen de tolerancia de la velocidad extrema, del 120 hacia arriba, por decirte algo. ¿Me entiendes? No sé si les queda claro que es diferente poner el número de kilómetros a un porcentaje. Eso es lo que también, eso bajaría el kilometraje y quedaría más o menos parejo para todos. Es una propuesta, es una idea. Estamos discutiendo esto, podemos darle muchas vueltas. Y le decía yo a la señora Andrea antes y a Axel, por ejemplo, que tanto que se abre los colegios. Por ejemplo, esta calle, por decirte algo, que el colegio está de este lado, perdón, al lado de allá, ¿verdad? Y el tránsito de la calle se va para el otro lado. ¿Por qué lado se bajan los niños? Tendrán que caer la calle al frente, porque se abren las puertas para el lado derecho del fútbol. No sé si me explico claro. Entonces también hay varias cosas que si vamos a tener seguridad, si vamos a tener con los niños, hay muchas cosas que se podrían discutir en este proyecto. Pero como el tema aquí es la velocidad y es los partes, yo creo que hay que darle una vuelta más. Y la ministra ha comprometido su palabra y el ministerio, que esto puede ser una primera etapa, y Axel nos dejó un proyecto de ley más o menos redactado que me lo dejó en la mañana para que nosotros lo estudiemos, podemos después entrar a conversar estos temas con calma y hacer un proyecto en ese sentido que estamos viendo, porque al poco andar no hemos dado cuenta de lo que está pasando. Él me decía que había un video de una cosa muy trágica que le pasó a él y a la señora Andrea, y se ve el auto con una... ¿Qué pasa? Que atropella a la señora, a la niña esta, y no se ve casi el auto. No se ve el auto, la velocidad que iba este señor. O sea, se calcula que iba más de 120 kilómetros por hora en la ciudad donde tiene que ir a 50. Entonces, eso también, si tú no me consideras que eso es un asesinato, estamos mal, pues, viejo querido. Pues si fuera 60, 70, 80, tú decís, claro, el tipo se le pasó la mano en acelerado, un auto que tiene mucho motor, pero a 120 en una intersección sin respetar nada, claramente para mí eso es un suicidio y un asesinato a cualquier persona. No estoy hablando del caso de ellos, a cualquier persona que se atropelle. Nadie quiere tener un accidente, nadie quiere matar a otra persona, pero también cooperemos siendo prudentes. Y eso es lo que se trata este proyecto que están proponiendo ellos. Más que eso no es. Gracias, presidente. Perdone que me haya alargado. No, está bien, si el tema lo requiere. Gracias, diputado García. Bien, ahora le vamos a dejar la palabra a comunicar que la señora ministra fue al Senado y en un rato más se va a reintegrar a la discusión. Voy a dejar al secretario para que nos proponga un modus operandi. Nosotros, de forma tácita, entramos en la discusión del artículo 20 del proyecto CATI, que está en la página 21 del comparado. Estábamos en discusión, este artículo quedó pendiente del debate en la sesión pasada. Entonces, hay dos posibilidades. Una es volver atrás porque se dio la unanimidad y reabrir debate respecto al artículo segundo del proyecto, o bien empezar y continuar con el proyecto de acuerdo al cronograma lógico, el artículo 20 más 5 artículos que quedarían, y esa es la otra alternativa. Presidente, cortito. La palabra, diputado sí, García. no. Señor secretario, ¿usted considera que al modificar ese artículo redundaría en lo que vamos a ver ahora? O sea, sería... porque ¿El artículo segundo? Sí. La indicación se me dio ahora en este momento. Por eso le digo que veamos eso primero, porque si aprobamos esto y después aprobamos lo otro, quedaría todo, que no sería concordante. El Ejecutivo tiene una opinión respecto a... ¿El Ejecutivo tiene una opinión, señor González? No sé. Presidente, nosotros conocimos las indicaciones que presentaron los honorables diputados por su intermedio y creemos que efectivamente la modificación al artículo segundo se justifica en el entendido que se aprueben las indicaciones siguientes. Por lo tanto, yo le sugeriría continuar con el artículo 20 y aprobar las indicaciones del artículo 20, retomarla al segundo, porque ahí se va a entender plenamente la coherencia que está planteando el diputado Leopoldo Pérez por su intermedio. Gracias, diputado Mulet. Yo reitero que voy a dar la unanimidad. El micrófono. Reiterar que yo doy la unanimidad en la medida que estemos todos de acuerdo. La unanimidad es para discutirlo y para votarlo, si no, no doy la unanimidad. Que es lo que dije al principio.
Sí. Esa es la idea. Discutir y votar. Discutir y votar. Artículo 2 que está votado se requiere la unanimidad. Sí. ¿Cierto? Yo no doy la unanimidad, salvo que estemos de acuerdo en modificarlo por unanimidad. ¿Se explica? A priori. Eso es lo que dije recién. Que probablemente la dé, digamos, si quiero tomar los recuerdos, no sé ni de qué se trata. No hay ninguna cosa en contra, quiero ver, estudiarlo y ver. Ah, no lo conoce. No conozco la disposición. Pues, Bien. pero, ¿Le damos ¿me entonces? explico? Ya. Ya, porque estoy usando mi derecho también. Sí, sí. Qué abogado parece. Sí. Bien. Entonces, seguimos. Entonces, señor secretario. Seguimos el orden cronológico del articulado del proyecto. Artículo 20. El artículo 20, la indicación sustitutiva del Ejecutivo, se dio lectura a la sesión pasada. Entonces, ahora voy a dar lectura nuevamente a las indicaciones. La indicación de don Javier Hernández, la primera indicación, es en el artículo 20 para reemplazar la letra A por la siguiente. Sustitúyese el numeral 3 de su artículo 54 por el siguiente. 3. Los vehículos pesados nuevos que solo pueden desplazarse por sus propios medios y únicamente para fines de traslado a dependencia del concesionario, exhibición, rodaje o pruebas. La indicación número 40, que es de doña Jenny Álvarez, para eliminar las letras I y 2I de la letra B del artículo 20. Y la otra indicación es la 41, que está en la página 22 del comparado, de don Leopoldo Pérez, don Jaime Muleto, don Manuel García y don Marco Ilavaca, para agregar la siguiente letra C nueva, que estaría reformulada esta indicación de acuerdo a lo que voy a dar lectura. En el inciso quinto del artículo 170, elimínese de la coma que sigue la frase de la presente ley y agrégase la siguiente frase. Y las infracciones cursadas por la red de dispositivos automatizados para captación y tratamiento de infracciones gestionados por la Subsecretaría de Transporte. Esa es la nueva redacción de la indicación. Eso es todo lo que hay respecto al artículo 20 del presente. La palabra. Diputado Pérez. Sí, presidente. Sí, tal como lo dijo el señor secretario, me gustaría conocer la opinión del Ejecutivo, producto de que estamos modificando lo sustitutivo. La palabra. Antes de don Juan Carlos, porque falta una, que Ya. se me hizo llegar en este momento, que dice, agrégase las siguientes letras C, D y E. C. Agrégase en el artículo 4, inciso octavo, después de la frase y por los inspectores fiscales designados por el Ministerio de Obras Públicas, la frase y por el Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones. Eso sería. Eso, la tengo, no, eso no está en el comparado. Porque se me dio ahora en este documento. Está. Sí. La palabra. La palabra. Sí, Señor las González. otras, sí. Voy a dar lectura a las D y E. En el inciso quinto del artículo 170, elimínase la coma que sigue la frase de la presente ley y agrégase la siguiente frase: y las infracciones cursadas por la red de dispositivos automatizados para captación, tratamiento de infracciones. Eso ya está dado la lectura ya. Y en el SEC, está dado. Porque está acá. Ahora sí. Está aquí también. Bien. Presidente, Vamos a pedir un poquito de silencio porque le vamos a dar la palabra al Ejecutivo. Por favor. Presidente, respecto a la indicación del diputado Hernández, ya habíamos expresado anteriormente nuestra conformidad, la número 30. Respecto de estas indicaciones, la 39, sí. Después la indicación 41, que está reformulada en esta nueva indicación con la frase y las infracciones cursadas por la red de dispositivos automatizados para captación y tratamiento de infracciones gestionados por Subsecretaría de Transporte, también nos parece conveniente, como asimismo aquella que dice y los inspectores fiscales designados por el Ministerio de Obras Públicas y por el Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones. Estas tres indicaciones que han presentado los diputados Pérez, Osandón y García, por su intermedio presidente, y el diputado Ilavaca, han efectivamente, ¿qué es lo que corrigen?
que las infracciones que se detectan básicamente por dispositivo electrónico, corrige dos cosas. Uno, que aclaro que pueden ser tomadas por inspectores del Ministerio de Transporte, que en este caso actúan como ministros de fe de las infracciones. Ellos están en un centro de control y firman, digamos, las actas donde estas infracciones se han producido. Y en segundo lugar, como se incorporó el tema de la circulación sin tag como una de las infracciones en materia de este procedimiento ante el CATI, también lo mejora, ya que deja claro que efectivamente estas infracciones van a dar y son tratadas por el Ministerio de Transportes en estas condiciones. Luego, y aquí viene al caso hablar de la indicación artículo 2, porque ahí modifica, agrega, incluyendo aquellos que se encuentran entregados en concesión bajo el Decreto Supremo número 900 del Ministerio de Obras Públicas 1996. El artículo 2, en el fondo, en el literal E, señalaba que coordinar con los órganos competentes, como función del CATI, coordinar con los órganos competentes la instalación de equipos de registro automatizados en calles, plazas, parques, caminos y otros bienes nacionales de uso público. Entonces, ahí se incorpora, incluyendo aquellos que se encuentran entregados en concesión bajo el Decreto Supremo número 900 del Ministerio de Obras Públicas 96. O sea, básicamente son las carreteras concesionadas. Es decir, para que no haya lugar a discusión respecto a que estos equipos de captación de velocidad van a poder instalarse en las carreteras concesionadas, ¿ya? Porque al ser concesionado se podría interpretar que hay una limitación al dominio, que hay un contrato, en fin. Por lo tanto, esto lo que hace es dejar claro que sí se pueden instalar ahí. Por eso es importante la indicación al artículo 2, que es coherente con las indicaciones que se han presentado al artículo 20. Eso es lo que podemos comentar. Gracias, señor González. Diputado Juan Antonio Coloma, la palabra. Gracias, presidente. Una pregunta, no me queda claro cuál es el rol que juegan las personas, los ministros de fe de parte del Ministerio de Transporte, porque lo que yo tengo entendido es que esto van a ser cámaras que inmediatamente cuando detecten un exceso de velocidad van a emitir una infracción. No requieren de que nadie firme ni un documento. O sea, simplemente requieren de que emitida la infracción para no se despache el parte, por decirlo de alguna forma. Y no entiendo cuál es el rol que jugarían como ministros de fe, porque no se requieren ministros de fe. Nosotros estamos dándole a la Cámara el poder suficiente para emitir una infracción sin que nadie tenga que firmarla, porque se nos produciría una complejidad mayor. Si nosotros entendemos que alguien tiene que ser ministro de fe, tendría que haber un funcionario en cada Cámara firmando y dando fe de la infracción cometida. Eso no me queda claro. La palabra. Es un tema de carácter formal. En primer lugar, es un tema técnico, es decir, no todas las captaciones que hace la Cámara son válidas. Hay un número de capturas que se desechan automáticamente porque son poco nítidas, porque los datos no coinciden, en fin. Y hay otro número que necesariamente, que es muy menor, pero que es necesario hacerlo, que necesita un chequeo humano, ¿ya? De ese set de infracciones que son seleccionadas por la vía electrónica y por el chequeo humano, son las que se notifican al infractor. Y esa notificación es la que es despachada por la Subsecretaría de Transportes, y ese proceso es el que, de acuerdo a todo el ordenamiento legal que hay en esta materia de las faltas, requiere que un ministro de fe sea el que lo certifique. Por eso que esto va a ser básicamente una o dos personas que van a certificar un gran número de infracciones, pero básicamente es por un tema formal, básicamente, más que estén mirando cada una de las fotos, ¿ya? Y hay evidentemente un dispositivo de gente que valida aquellas que están en situación límite, que se descartan o no se descartan de acuerdo al examen visual que se hace. Por eso es que se requiere este ministro de fe. Y además porque actualmente en la Ley de Tránsito dice lo siguiente: los equipos de registro y detección de infracciones relativas a velocidad y luz roja solo podrán ser operadas por Carabineros de Chile y por los inspectores fiscales designados por el Ministerio de Obras Públicas. Y ahí es donde estamos agregando y por los inspectores del Ministerio de Transporte, para que darle coherencia a todo el sistema que se está creando mediante este proyecto de ley. Sí, diputado Colombo. Gracias, presidente. Pero esto no implica que los inspectores del Ministerio de Transporte puedan ocupar, por decirlo, es simple. La única finalidad es
ser ministro de fe cuando hayan fotografías que no sean del todo nítidas. Esa es la única finalidad que tienen. O sea, son ministros de fe para todas las infracciones, pero además cuando la fotografía hay un rango que lo descarta la máquina sola, ¿ya? Pero queda un rango que queda para validación humana y en ese rango se hace una validación. Pero todas las infracciones, sean captadas por la máquina al 100% o sean validadas, tienen que ser finalmente suscritas por un ministro de fe que oficializa el curso de la infracción. Diputado García. El diputado Coloma ha dicho una cosa que a mí me hace fuerza. Yo le quiero preguntar una cosa. Cuando usted revisa la foto, ¿verdad? Va pasando y se toma un señor que viene con luz naranja. Escúcheme, de luz naranja. Y ese señor termina pasando en rojo. Porque lo pescó acá, pasó en rojo. No, compadre, empieza la luz naranja y el tipo... La pregunta es otra. ¿Cuándo va a tener la obligación de parar el conductor? Porque los semáforos cuando están empieza el verde a tiritar como 10 segundos antes y no para ninguno. ¿Cuándo paran? Cuando ya está en la luz en roja. Entonces la verdad que sería bueno, una cosa que parece tan simple, yo le pregunto, ¿cuándo tienen la obligación de parar? ¿Cuando empieza el pestañeo el semáforo o cuando se pone roja? Porque ya cuando está pestañeando, tú párate en un semáforo, precaución. Pasan 5 o 6 vehículos a todo lo que da porque aceleran para que no los pesque el rojo y ahí esa persona va a ser el que produce los accidentes. Por eso le pregunto, ¿cuándo es que el señor tiene que parar? Me gustaría aclararlo, si no vamos a quedar... Por eso es importante el micrófono. Respeta el pestañeo y no va a tener ningún problema. Pero si sigue y le cambia la luz al entrar, va a salir con luz roja. ¿Qué pasó en luz roja? Es una consulta nomás, porque como dice el diputado, la Katy, va a tener todas las facultades. Lo que él diga va a ser la ley. En el fondo así es. No necesitamos ministro de fe como el carabinero hoy día. Pero bueno, son cosas y dudas que yo tengo. Don Juan Carlos. En este proyecto de ley del CATI no está incluida la luz roja, ¿ya? Precisamente por la dificultad que usted describe, ¿ya? Hoy día la ley de tránsito tiene una regulación respecto a la luz roja que le indica que el conductor debe tenerse frente a la luz amarilla, salvo que la detección abrupta pudiera causar un accidente, y en ese caso puede pasar con la amarilla. No puede pasar bajo ningún concepto con roja. Ahora, este sistema, por lo menos en los que existen tecnológicamente hoy día, a juicio del Ministerio, no están debidamente depurados para distinguir la amplia casuística que hay en el caso de la luz roja. Por eso no se incluyó en este proyecto de ley, ¿ya? Probablemente en el futuro, cuando la tecnología esté un poco más fina, se pueda agregar, pero por ahora no está. Lo que hace la indicación solamente es, dado que hay una indicación legal que ya existe y que habla de esto, lo está poniendo para que también sea aplicable a los inspectores del Ministerio de Transporte. Es básicamente una habilitación formal. Gracias. Diputado Sá. Para aclarar que en esta ley solamente se controla la velocidad, porque entiendo que las vías segregadas ya están incorporadas y lo están sacando fotos que van empadronadas. En este proyecto de ley se están controlando 3 cosas: la pista exclusiva de buses, la velocidad y el circular sin tag. Esas son las 3 infracciones que están contenidas en este proyecto de ley. Porque son indicaciones que se cometen o no se cometen, no tienen una situación intermedia. Diputado... Pero una pequeña réplica, pero ya está operando el de las vías segregadas. Hay una fotografía ahí que, de hecho, he tenido que pagar 30.000 pesos. Ya. Diputado Norambuena. Por su intermedio, presidente, yo tengo un caso que se presentó hace un par de semanas atrás cuando se tuvo que pagar los permisos de circulación. ¿Cuál es la defensa de alguien que se siente perjudicado con que le tomaron fotos supuestamente en las vías exclusivas y que le llega el parte a su casa? En el mismo parte dice, verifique que esto es real, métase a la página del Ministerio de Transporte, y se metió a la página y determinó que no tenía ninguna, se metió después cuando le llegó la notificación, y el Ministerio de Transporte le dice que no tiene ninguna infracción. Sin embargo, al tener que pagar el permiso de circulación, le aparece y tiene que pagar una multa de, no sé, 50.000 pesos. Entonces, ¿cuál es lo real de esto y de qué manera tiene defensa ese contribuyente, ese usuario? Gracias, presidente. Gracias.
Señora Paula Paula. Flores, Sí. jefa de fiscalización. A ver, en lo que tenemos publicado en la página a disposición de cualquier persona que quiera consultar son las infracciones cursadas los últimos 60 días. En el caso de la persona que usted manifiesta, es porque fue a pagar su permiso de circulación y tenía multas que no pagó hace mucho tiempo atrás. Es por eso que no la pudo ver en la página. Presidente. Diputado Norambuena. No es como, perdone que le rebata, pero no es como usted dice. Llegó la notificación, me imagino que fue como con 5 o 6 días, fue casi inmediato, supuestamente de haber pasado por una zona de vía exclusiva. Se fue a la página, una vez recibida, y le decía que no tenía ninguna multa, que no tenía ninguna infracción, la página del Ministerio de Transporte. Entonces, ¿a quién creerle? No son 60 días, son 2 días después que le llegó la notificación. Tiene la palabra, César. Como le digo, la consulta que está disponible en la página señala explícitamente que ahí están publicadas las infracciones de los últimos 60 días. ¿Por qué le digo eso? Porque puede que esas son infracciones que además enviamos a la persona directamente al domicilio, que la puede pagar a través de internet, o podría ir a donde el juzgado, ante el juez de policía local y el juez la podría inclusive hasta dejar sin efecto. Son facultades que ellos tienen. Es por eso que lo que hay ahí es una información de lo que fue enviado, no necesariamente de la multa aplicada o de lo que haya hecho el juez. Pero como le señalo, y está explícito, dice publicación de los últimos 60 días, inclusive cuando usted puede imprimir esa consulta, la consulta está la fecha, la hora y el día en que usted la imprime, y además la información de que corresponde a los últimos 60 días. Bien, pero... Explíquese bien ahora. No hay problema. El punto es de que estoy hablando del usuario, de la persona que está afectada. ¿Qué defensa tiene si el Ministerio de Transporte le dice que no tiene multa, sin embargo le llega una notificación con foto de que pasó por una vía exclusiva? ¿Qué defensa tiene? Porque fue a pagar la patente y la tuvo que pagar porque si no, no le daban el permiso de circulación. ¿Qué defensa tiene ahí? Porque además cuando el fiscalizador envía la nota, le da la opción de si usted paga inmediatamente por internet, paga la mitad de una UTM, me parece que es, que es la mitad, decía ahí, la vi, digamos. Y si no, tiene que pagar el total. Entonces, entre comillas, hay un engaño, porque si le dice eso, pero además tiene comprobante de que el Ministerio de Transporte le dice a usted no tiene registro de ninguna infracción, ¿a quién le cree o a quién recurre después cuando le están pasando una multa de 50.000 pesos? Eso es el fondo del usuario, ¿cómo se defiende? A eso voy. Señora Paula. Bueno, yo creo que a lo mejor, si usted me da los datos, lo puedo revisar directamente, porque aquí hay un tema de un caso particular, pero la evidencia está en la infracción. A quién le ha llegado están las 2 fotos, está la información precisa de la hora, minutos y segundos en que pasó. Y eso, además cualquier persona también tiene la opción de ir a hablar con el juez y ahí está la defensa que puede señalar. Pero de verdad que le ofrezco que lo revisemos y lo podemos ver en detalle. Gracias. Bien, ahora yo invito al debate, digamos, acá la letra I, sustitúyese en su inciso tercero el guarismo 20 por 30, ¿sí es cierto? Hay una indicación de la diputada Jenny Álvarez para eliminar la letra I y 2I de la letra B del artículo 20. Yo invitaría al Ejecutivo que nos dé su opinión al respecto, si que están dispuestos a retirar esto. Señor González. Presidente, esta propuesta viene del proyecto de ley original. El objetivo es básicamente no producir una sobrecarga de causas en los juzgados de policía local. Esto es una operación masiva, una captación masiva de infracciones y además se ha incorporado durante la tramitación del proyecto una serie de recursos ante la Subsecretaría de Transporte, ante los juzgados de policía local. Nuestro aprehensión, básicamente, a través de esta propuesta, el proyecto de ley, es
básicamente no generar una sobredotación, un exceso de estos recursos o de estas materias, porque acuérdense que cuando hay una infracción gravísima va directo al juzgado de policía local, no pasa por el CATI, ¿ya? Y como hace una captación mucho más numerosa de infracciones, podríamos producir un efecto inverso, que es que recarguemos los juzgados de policía local de este tipo de infracciones. Ese fue el objetivo de esta norma. Sin embargo, de todas formas reconocemos que están también las consideraciones de seguridad vial, de los riesgos para la vida de las personas. Por lo tanto, nosotros estamos disponibles a atender el criterio que la comisión adopte en su votación. Es decir, el proyecto de ley es de la comisión en estos momentos y por lo tanto estamos totalmente abiertos al resultado de la votación. Gracias. Diputado Ilavaca, sobre el... Sí, presidente. científico. En realidad, ¿para qué vamos a seguir conversando respecto a la diferencia que hacen 10 kilómetros respecto a la alta velocidad que se corre hoy día en las carreteras y la calle de Chile? Por lo tanto, creo que es súper atingente la indicación que presenta la diputada Jenny Álvarez, y el Ejecutivo lo acaba de dejar claro también. No creo que sea la razón el que vamos a tochar a los tribunales si estamos tratando de salvar vidas. Por lo tanto, yo en lo particular voy a aprobar la indicación presentada por la diputada Jenny Álvarez en orden a eliminar la letra I y doble I de la letra B del artículo 20. ¿La palabra antes de llamar a votación? Piden votación separada. A ver, si lo puede aclarar este mejor para que no me equivoque. Sí, en la comisión está por votar el artículo con todas las indicaciones o votar en forma separada cada una de las indicaciones y después votar el artículo con las indicaciones que sean aprobadas. ¿El artículo con las indicaciones? Sí. ¿Así? ¿Así se acuerda? Se acuerda. Acordado. En votación ¿puede el llamar a artículo votar? con todas las indicaciones. Doña Jenny Álvarez, don Karim Bianchi, don Juan Antonio Coloma, don René Manuel García, a favor, don Félix González, don Javier Hernández, don Marcos Ilavaca, don Jaime Mulet. ¿Don Jaime? Se fue. Don Iván Norambuena, doña Jimena Sandón, don Leopoldo Pérez, don Jorge Sabaj y don René Alinco. A favor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones. Aprobado por unanimidad. Aprobado entonces. El artículo 20 con las indicaciones. Aprobado por unanimidad. ¿Quiere votar, diputado Mulet? Aprobado por unanimidad. Espera. ¿Dónde está el ¿Podemos, no, pues sí. ¿podemos incluir la votación del diputado Mulet? ¿Cómo? Sí, vamos a ver. ¿A favor o en contra? A favor. A favor. Bien, diputado Mulet. Don Jaime Mulet, espérate ahora un poquito. Entonces son 10, sí, son 10. 10 votos a favor. Entonces, ¿está de acuerdo la comisión con aprobar del mismo modo el artículo segundo presentado? Sí. Aprobado el artículo segundo. Gracias. Aprobado por unanimidad el artículo segundo. Seguimos entonces. Entonces pasamos al artículo 21 del proyecto, que dice, modifícase el inciso final. Usted retira la indicación 42, ¿cierto? Diputado Pérez. Está retirada. Modifícase el inciso final, dice el artículo 21, página 22 del comparado. Modifícase el inciso final del artículo 20 de la ley 18.287, que establece procedimiento ante el juzgado de policía local, en el sentido de agregar a continuación del punto final, que pasa a ser una coma, la siguiente oración: ni en aquellas detectadas por la red de dispositivos de registro de infracciones. El 21. Entonces, un momentito, presidente. Sí, y aquí hay una indicación para agregar un número 2, ¿cierto? Al actual artículo 21, numeral 2. 2. Modifíquese el numeral 1 del artículo 43 bis de la ley 18.287, reemplazando la frase al director de la unidad de administración y finanzas o quien haga sus veces de la municipalidad respectiva por a la división de fiscalización de transporte y tratamiento automatizado de infracciones de tránsito perteneciente al Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones.
y agréguese al final del párrafo, después de la palabra administrativa, la frase por parte del Centro Automatizado de Tratamiento de Infracciones. Eso un municipio. artículo 22. Está en el 42, que es para modificar el inciso tercero al 22 de la ley 18.287, entregada por despachada. Y está una indicación segunda al 21, que es para modificar el inciso tercero del mismo artículo 22 de la ley 18.287, en el sentido de reemplazar la palabra entregada por despachada. Ofrezca la palabra, presidente. Ofrezco la palabra sobre el punto, el artículo. Don Félix González. Don Félix González tiene la palabra. Entiendo Está que retirada hay la una, 42. Sí. hay una indicación. No, la dos. A ver, silencio, por favor, tiene la palabra el diputado González. Bueno, hay indicaciones que no están en el comparado. Yo quisiera que pudieran explicar la que le quita atribución al municipio. Eso no me quedó tan claro porque el CATI no va a estar en todo Chile. Por lo tanto, quisiera poder entenderlo solamente. La palabra es súper sencillo, presidente. Esto tiene que ver con un procedimiento especial que se aplica solamente a la circulación sin tag, ¿ya? Eso está en la ley que aquí se indica y que dice que este procedimiento hoy día opera de la siguiente manera. En la unidad de concesiones del MOP hay un sistema de seguimiento de las concesiones que es la que capta las infracciones de circular sin tag. Esas infracciones hoy día se las toma el MOP y las despacha a las divisiones de administración y finanzas de los municipios, ¿ya? Y ahí cada municipio ni siquiera las envía al juzgado de policía local, sino que a la dirección de administración y finanzas, cada municipio resuelve qué hace con esas infracciones, ¿ya? Algunas las pasan al juzgado, otras quedan ahí, dependiendo del volumen. Algunos municipios no tienen toda la capacidad de tratar el gran volumen de infracciones que les llegan, seleccionan, en fin. Lo que hace esta indicación es, ya que el circular sin tag pasó a ser infracción CATI, por así decirlo, dice que el MOP, en vez de notificarlo a la DAF del municipio, lo notifica al CATI. Es simplemente una corrección que casi se podría decir que es forzoso hacerla. Bien. Silencio, por favor, no sé si escucharon la explicación del... por acá. La palabra... Están aclarando un tecnicismo. No, en la ley sobre procedimiento ante fuego policía local, la 18287. Punto 2 estamos viendo. 18287. Sí, ese procedimiento. No está. Hay que retirar los dos. Sí, no está. No está. ¿Para retirar, diputado Pérez? Retira el 1 y el 2 entonces. Se retiran las dos indicaciones. ¿Por qué? Entonces, pero la 1 sí, la 1 hay que dejarla. No, pues la está retirando también. 1 y 2. Pero se vota con para agregar el numeral 2. Esto. Con eso esta sí, se vota. eso sí. Sí. Entonces se vota el artículo con esta indicación. Sí. Sí. Juan Carlos. Estamos. Un segundito. ¿Procedemos a votar entonces? Sí. No coincide. Ya. En votación entonces el artículo 21 con la indicación que fue leída de don René Manuel García, doña Jimena Sandón y don Leopoldo Pérez. Don Jenny Álvarez, don Karim Bianchi, don Juan Antonio Coloma, don René Manuel García, don Félix González, don Javier Hernández, don Marcos Ilavaca, don Jaime Mulet, don Iván Norambuena,
doña Jimena Sandón, don Leopoldo Pérez, don Jorge Sabaj y don René Alinco. A favor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 a favor, 0 en contra, aprobado por unanimidad. Ya. Aprobado por unanimidad. Ahí vamos a ponerlo aquí. Aprobado por unanimidad. Sí, aprobado por unanimidad. Aprobado por unanimidad. Ya. Seguimos entonces. Tienen que hacer firmar eso de ahí. Porque esto está aprobado todo. Artículo 22 de la indicación sustitutiva, página 23 del comparado. Artículo 22. Modifícase el artículo primero de la ley 19.254 en los siguientes términos. A. Reemplázase en el número de cargos correspondiente a grado 2, jefe de división de la planta directiva, el guarismo 7 por 8. B. Reemplázase en el número de cargos correspondiente a grado 4, jefe de departamento de la planta directiva, el guarismo 7 por 8. C. Sustituyese el número total de cargos correspondiente a la planta directiva, el número 41 por 43. Y D. Reemplázase el número de cargos correspondiente al total general, el número 160 por 162. Esto fija la planta personal de la Subsecretaría de Transporte y Telecomunicaciones y de la JAC, de la Junta de... La palabra. Teo González. Esto es, se incorporan dos directivos nuevos al ministerio. Uno es este jefe de división de la sistema automatizado de tratamiento de infracciones y un jefe de departamento que en el fondo es de fiscalización. La palabra. Diputado Ilavaca. Sí, esto es otro de los temas que hemos discutido harto, que dice relación, y es una petición que ha sido transversal por toda la comisión, de qué manera somos capaces de ir incorporando más funcionarios a la subsecretaría, pero en particular a la fiscalización. ¿Ya? Y resulta que cuando planteamos la necesidad o la posibilidad de contar con más fiscalizadores, nos dicen, no, es que muy caro, que cuesta, pero cuando necesitamos crear jefatura, pucha, que es fácil, po. ¿Ya? En lo particular, señor presidente, por su intermedio, decirle al Ejecutivo, que lástima que no esté la ministra, que en definitiva necesitamos más fiscalizadores. Es decir, el nivel de fiscalizadores que cada una de nuestras regiones posee es súper bajo. Es súper bajo. ¿Ya? Y yo en lo particular esta indicación sustitutiva del Ejecutivo yo la voy a rechazar. Gracias. Diputado García tiene la palabra. Perfecto. A ver, yo quiero hacer una pregunta al Ejecutivo, en la línea que está el diputado Ilavaca. Para contratar ejecutivos se necesita ley. Y para contratar fiscalizadores puede ser por decreto o puede ser por necesidad del ministerio. Me gustaría que me aclarara eso. Don Juan Carlos. A ver, en este caso, en esta ley se están creando determinadas competencias para determinados funcionarios públicos, por lo tanto hay que crear esas plantas directivas, ¿no es cierto? Son 2 personas. El tema de los fiscalizadores, en general, se maneja a través de la ley anual de presupuestos. En este caso, los fiscalizadores del ministerio son funcionarios a honorarios que cuentan con agencia pública y cupos autorizados año a año por la ley de presupuesto. Es decir, no están en la planta, sino que van en la ley de presupuesto de cada año en calidad de funcionarios honorarios con agencia pública, que es una creación que existe dentro de la administración pública chilena. Eso les permite tener carácter de ministros de fe. Gracias. La palabra. En votación. En votación entonces. Doña Jenny Álvarez, don Karen Bianchi, don Juan Antonio Coloma, don René Manuel García, don Félix González, don Javier Hernández, don Marcos Ilavaca. En contra. Don Jaime Mulet. A favor. Don Iván Norambuena. A favor. Doña Jimena Sandón. A favor. Don Leopoldo Pérez. A favor. Don Jorge Sabaj. Y don René Alinco. A favor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 votos a favor, 1 en contra. Aprobado el artículo 22. Aprobado entonces. Aprobado el artículo 22. Con 1 en contra. Sí. Hasta allí. Se fue. Pasamos al artículo
Artículo 23. Un reglamento expedido por el Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones determinará su estructura organizativa interna de conformidad con lo expuesto en la Ley 18.575, Orgánica Constitucional de Base General de Administración del Estado, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por el decreto con fuerza de ley número 1 de 19.653 de 2000 del Ministerio de Secretaría General de la Presidencia, con sujeción a la planta personal y de dotación máxima, determinando las denominaciones y funciones que correspondan a cada una de las unidades establecidas para el cumplimiento de las funciones que le sean asignadas. ¿En votación, presidente? Sí. ¿De inmediato? Si me permiten, quería hacer una observación sobre lo que acabamos de... Usted decía de que estas personas que se van a contratar no es por ley, ¿cierto? Por la ley de presupuesto. Entonces no van a ser a honorario, digamos. Sí, son honorarios porque la ley de presupuesto es la que fija los cupos de honorario y los montos que se pueden destinar. Por lo tanto, finalmente esa dotación se fija por ley, pero en la condición de honorario, porque además se le asigna la condición de agencia pública, que es una especie de honorario, pero con cara de funcionario público. No, si sabemos perfectamente lo que son los honorarios. Pero bueno, bien. ¿En votación? En votación. Era para aclararnos. Jenny Álvarez, don Karim Bianchi, don Juan Antonio Coloma, don René Manuel García, don Félix González, don Javier Hernández, don Marcos Ilavaca, don Jaime Mulet, a favor, don Iván Norambuena, a favor, doña Jimena Sandón, A favor. don Leopoldo Pérez, A favor. don Jorge Sabaj, A favor. y don René Alinco. A favor, sí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Va a haber plata en 10 esto. votos a favor, aprobado por unanimidad. Puede contratar. Aprobado por unanimidad el 23. Aprobado por unanimidad. Aprobado por unanimidad. El Ningún voto en 23. contra. Y pasamos al artículo transitorio. Artículo primero. El mayor gasto fiscal que represente la aplicación de esta ley durante su primer año presupuestario de vigencia se financiará con cargo a la partida presupuestaria del Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones. No obstante lo anterior, el Ministerio de Hacienda, con cargo a la partida presupuestaria del Tesoro Público, podrá suplementar dicho presupuesto en la parte del gasto que no se pudiera financiar con esos recursos. Si le parece, se aprueba del mismo modo. ¿Con la misma votación? Aprobado. Sí. Despachado el proyecto, diputado informante don Iván Norambuena, presidente. Iván Norambuena. Por unanimidad, entonces el diputado Iván Norambuena. Solamente consultar, ¿cuál es el No, antes de darle la unanimidad se lo voy a dar. No, solamente consultar cómo viene el sistema, porque habíamos partido del abecedario hacia abajo y ahora vamos hacia arriba. Es uno arriba y otro abajo. Ya, listo, ya esa era mi pregunta. Está la propuesta de que el diputado Norambuena sea el diputado informante. Diputado informante Iván Norambuena. Ya, no sé, unanimidad entonces. Sí. Acordado. Costó sacar la unanimidad. Muchas gracias, Despachado presidente. proyecto, Katy, presidente. Señor González. No, solamente voy a expresar a nombre del Ministerio de Silencio, Transporte por favor. dos detallitos. El primero, expresar el agradecimiento al Ministerio por nuevamente el trabajo tan grato y abierto al diálogo que ha habido en esta comisión y que ha permitido sacar adelante en este trámite este proyecto de ley muy importante, como decía Axel, para salvar vidas. Esa es nuestra preocupación que ya planteamos en el año 2013. Y en segundo lugar, pedirle que claramente la Secretaría quede autorizada para hacer los ajustes formales del caso en este proyecto de ley, en la versión, en el informe. Gracias, señor González. Tiene la palabra el diputado Mulet. Presidente, creo que sin duda hemos apoyado un gran proyecto de ley. Yo estoy de acuerdo en eso, digamos, y creo que se hizo un muy buen trabajo por parte de la comisión. Pero yo quiero hacer una observación, ya que no pude participar en una sesión donde se declaró inadmisible una indicación del diputado González que tendía a cambiar la forma en que se distribuía lo recaudado por este proyecto de ley, por indicación del secretario. Yo quiero dejar constancia nomás que yo no estoy de acuerdo con la apreciación que hizo el señor secretario. Obviamente él tiene el derecho para hacerla y espero poder reponer una indicación similar, la misma de González u otra, digamos,
en el proyecto, en la discusión en la sala, ya que creo que es un retroceso en esta parte del proyecto de ley, donde hoy día son los municipios de nuestro país los que reciben, por el trabajo que hacen los juzgados de policía local, las multas provenientes de los excesos de velocidad y de todas las multas que tramitan el juzgado de policía local. Y hoy día se invierte y los recursos, de acuerdo a la propuesta del Ejecutivo, van fundamentalmente al fisco y un 15% al Fondo Común Municipal. Me hubiera gustado que el Ejecutivo hubiera tenido más flexibilidad. Yo creo que es perfectamente posible y no estoy de acuerdo con el Ejecutivo tampoco en que se demoran meses en cambiar una indicación de esta naturaleza. Yo creo que en esta materia faltó voluntad por parte del Ministerio y quiero decirlo aquí en la comisión, como lo voy a decir en la sala, porque es un tema grave que afecta a los municipios y a las regiones donde tienen problemas graves, además con los propios juzgados de policía, con los presupuestos de los propios juzgados de policía local y de los propios municipios que son tan pobres. Bien. Le agradecemos a todos los presentes, ¿cierto? También a los diputados y diputadas, la presencia de nuestro amigo ahí, que ojalá este proyecto funcione, porque a todos nos sirve. Yo antes de levantar la sesión, delante en varios me olvidé presentar, también había una invitación de un grupo de consejeros regionales de Aysén que quieren que se le dé un espacio también en esta comisión. No recuerdo bien la fecha, pero incluirlo. ¿Sí? Bien, habiéndose cumplido la finalidad, se levanta la sesión. Gracias.